tema es los olvidados, estos ni carismáticos ni no carismáticos, porque ni siquiera se les toma en cuenta. Entonces, para empezar, van a ver 3 fotos y yo les hago unas preguntas, ¿no? Entonces, la primera foto, ¿qué vemos ahí? Lo que primero ven. Una cascada, ¿qué más vemos ahí? Árboles, ¿qué más? Eso, agua, bosque, árboles. Muy bien. ¿Acá qué vemos? Rocas, dicen por ahí. Ya, por ahí oigo musgo. ¿Qué más? Líquenes. Muy bien. Y si vemos esto, ¿qué vemos ahí? Aparte de esa especie en peligro de extinción, ¿qué vemos? Helechos, dicen por ahí. ¿Qué cosa? Un espacio silvestre. Musgos. Perfecto. Bueno, esto era para ver si estaban despiertos o dormidos. ¿Y qué hay de común entre las 3 fotos? Verde, dicen por ahí. Bueno, entonces vamos a empezar con la palabra verde. Ya, si ustedes ven, muy pocos tenemos afinado el ojo para organismos pequeños. Solo vemos cosas verdes. Eso me pasaba a mí cuando yo empezaba los estudios de las briofitas. Si ustedes se fijan, ahí tenemos musgos, ¿no? Si tuviéramos una lupa, vemos ahí ya un tipo de musgo. Ese creo que es Polytrichum, que crece y está en mucha abundancia, sobre todo en la sierra, en sitios muy húmedos. Pero ¿quién vio eso? Al principio solo vimos el agua, la cascada, los árboles. Por ahí vio. Muy bien, entonces ahí hay por lo menos uno, miren de cuántos somos, que tienen el ojo afinado para ver organismos pequeños. En la siguiente foto, por ahí vi que alguien dijo rocas o líquenes. Entonces miren, ahí si hacemos un zoom, ¿qué tenemos? Otros 2 tipos de musgos, ¿ya? Si ven, son muy diferentes a los otros. Entonces ya vamos afinando el ojo, que no todo es verde. O sea, es verde pero tienen sus matices. Y si vemos la última foto, encima ahí salgo pisando yo, que es, ahí tenemos una mezcla de musgos, líquenes epífitos, hepáticas, si ven. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que nos han enseñado a ver lo macro, pero no hemos visto lo micro, ¿ya? O sea, tenemos un ojo educado para ver lo grande, lo llamativo, las orquídeas, las palmeras, pero no tenemos un ojo más sutil y más afinado para ver lo pequeñito de este mundo, ¿no? Entonces, aquí ven, todos son musgos, excepto en las 2 últimas fotos, que hay una mezcla de musgos y hepáticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un mundo más pequeño que desgraciadamente en el mundo de la investigación ha sido muy descuidado y olvidado. Es un mundo desconocido, ¿ya? Y claro, mi misión aquí es tratar de que estos organismos olvidados tengan algo de carisma, por lo menos, para que sean tenidos en cuenta, y luego les voy a contar algunas cosas de qué pasa con estos organismos a nivel de jardines botánicos. Entonces, mi primer objetivo es explicarles a ustedes qué son los musgos, ¿ya? Porque tenemos una mezcla, no sabemos bien qué es un musgo y cuál es su importancia ecológica desde el punto de vista humano, y para que ustedes empiecen a querer los musgos. Hay un dicho que dice, nadie quiere y nadie protege lo que no conoce, y eso es cierto. Si no conocemos a los musgos, no le vamos a querer a investigar y a protegerlo, ¿ya? El siguiente objetivo de mi charla es, ¿qué sabemos de estos organismos olvidados aquí en el Ecuador? ¿Se ha hecho algo? ¿Ustedes han visto estudios? ¿Qué ha pasado con los musgos aquí? Y eso que nuestro país está cubierto de musgos. Y 3, ¿por qué creo yo, o por qué van a ustedes mismos sacar las conclusiones de que han sido olvidados? ¿Ya? ¿Será porque es difícil estudiar o porque es algo no llamativo, siendo tan abundante? O a lo mejor no son tan abundantes como pensamos. Bueno, todas esas dudas nos vamos a aclarar. Bueno, ¿qué son los musgos? Los musgos son los primeros organismos vegetales
que empiezan a explorar la tierra. Salen del agua, sus parientes, sus ancestros cercanos son las algas. Entonces los musgos están dentro de la división briófita, que comprende 3 grupos: los anthoceros, los musgos propiamente dicho y las hepáticas. Esa es la división briófita. Yo les voy a hablar solo de uno de los 3, los musgos. Las hepáticas, como ustedes saben, son la marcantia, hepáticas talosas, y también hay hepáticas foliosas. Pero yo solamente me concentraré en esto de aquí. ¿Qué tienen en común esto? Que estos son organismos, como les digo, que empiezan a explorar la tierra y no tienen, por lo tanto, un sistema de haces vasculares desarrollado, ni tampoco raíces. ¿Por qué? Porque todavía son muy dependientes del agua, entonces no les hace falta los sistemas conductores, ¿ya? ¿Por qué? Porque reciben todo a través del ambiente, por todas las partes de la planta, ¿no? No tienen un sistema radicular, como les decía, como son las plantas superiores. Y otra característica es que en su ciclo de vida, la parte que domina es la fase haploide, lo que se llama gametofito, ¿ya? Que es la fotosintética, la verde, la que todos vemos. Y la parte que es la que no es dominante, la pequeñita, el esporofito, la fase diploide, es la menos aparente. Esto que está aquí en rosado, eso es el esporofito. Y para reproducirse necesitan generalmente de agua que una los 2 gametos, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, la diferencia con las plantas superiores, mejor dicho vasculares, porque esto de superior e inferior a veces tiene connotaciones negativas, es que estas plantas lo que domina es la fase haploide, ¿ya? Y que requieren todavía de agua para poder reproducirse. Entonces, ¿qué no son los musgos? Si ustedes recuerdan, ¿cuándo fue la primera vez que vieron un musgo? Eso, ahí dicen en el Belén y en el nacimiento. Y yo también. Ahí está, ¿ya? Aquí no sé de dónde sacamos la tradición, pero para hacer nuestro Belén, nuestro nacimiento o pesebre, como quieran decirlo, siempre comprábamos musgo, ¿ya? Lo que pasa es que aquí hay una confusión. Este gris de aquí, esto no es musgo, y muchos piensan, le dicen musgo porque te venden con todo lo verde. Esto es una bromelia, ¿ya? De la familia de las bromeliáceas, tilancia en realidad. Pero se lo vende como musgo. Bueno, aunque aquí también hay otra capita de verdadero musgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya desde niños empezamos a mezclar y a informarnos mal. De todas maneras, aunque esto no sea un musgo, también es necesario protegerlo. Por eso, para la próxima Navidad, en vez de comprar musgo, ya les voy a decir por qué no hay que comprar, traten de buscar las opciones sintéticas, lo que sea, porque se hace un grave daño a la naturaleza. Tampoco son líquenes que mezclamos, ¿no? También vemos esto y decimos, esto es un musgo. No, los líquenes son organismos muy diferentes que en realidad son simbiosis entre otros organismos que no tienen que ver con los musgos, pero también es necesario cuidarlos y también han sido olvidados. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes? Como les decía, al no tener haces vasculares y ni raíces como oficialmente tienen las plantas vasculares, reciben todo el agua y los nutrientes por toda la planta, ¿ya? Esto es importantísimo, porque si tenemos un musgo epífito, está recogiendo los nutrientes del ambiente, de la neblina que pasa, en general, por todo su organismo. Incluso hay musgos que captan hasta 10 veces su peso en agua, ¿ya? Su peso seco en agua. Es decir, ahora el hombre no ha inventado hasta ahora una fibra sintética que tenga esa capacidad de absorción, ¿ya? El musgo es increíble. Entonces, el musgo son verdaderas esponjas de la naturaleza. Imagínense, en la naturaleza tenemos esponjas ahí que están reteniendo el agua. Luego no nos sorprendamos que viene el fenómeno del Niño. ¿Qué pasa? En Babahoyo o en la zona siempre hay inundaciones. Decimos, es que el clima está cambiando. No es que está el clima cambiando, sino que hemos talado tanto los bosques que esas esponjas ya no existen. Entonces, ¿a dónde tiene que ir el agua? A inundar las ciudades. Entonces, esa es una función muy importante de los musgos. Hay un musgo famosísimo que se llama el musgo de las turberas o pit moss,
que es, por su estructura celular, como ustedes pueden ver, tiene grandes células con espacios muy amplios que le permite retener mucha agua, muchísima agua, ¿ya? Y aparte este Sphagnum, que se llama el género, tiene un pH ácido. ¿Esto qué hace? Que a la vez que retiene mucha agua y tiene un pH ácido, es antiséptico. Por eso los esquimales lo usaban como pañales. En la Primera Guerra Mundial se le utilizó como gasas antisépticas por las heridas, imagínense, y como está en grandes cantidades se lo usaba mucho. Entonces es un ejemplo desde el punto de vista antropocéntrico, diría yo, de la utilidad que tienen los musgos, tanto que hasta se lo comercializa, incluso sirve para embalaje. Si ustedes quieren transportar, por decirles, mariposas, intercambio entre museos de invertebrados, siempre ponen Sphagnum ahí, porque le amortigua y además es antiséptico, no le cae ningún hongo, ningún nada, ¿no? Entonces, por darles un ejemplo de un musgo muy útil. Bueno, y como les decía, si tenemos un bosque montano, un bosque tropical repleto de musgos epífitos, la función que tienen es de retener los nutrientes que están en el ambiente. ¿Qué pasaría si a este bosque le pelamos y cogemos todos estos musgos para los nacimientos? Ese bosque, ese ecosistema, perdería los nutrientes que estos musgos retienen ambientalmente y no podría incorporarlos al ecosistema. Entonces se empobrecería. Entonces pensemos dos veces cuando vemos, ah, qué bonito estos musgos, me voy a llevar a la casa. Estamos quitando la esponja, la esponja que permite captar no solo agua, como les digo, sino nutrientes. ¿Y qué pasa en los bosques templados? Este es un hayedo de una zona del hemisferio norte. En invierno caen sus hojas, pero lo que empieza a dominar son las epífitas, los musgos. ¿Por qué? Porque al no tener hojas, tiene que tener un organismo que permita capturar los minerales, los nutrientes ambientales. Y entonces es cuando los musgos cobran importancia, ¿ya? Entonces es otra función. Y otra cosa interesante es que de igual forma como ganan agua, pierden agua. Pero al perder el agua no se mueren, porque tienen la estrategia de hidratarse y de secarse, manteniéndose largos periodos de sequía, como en estadios de dormancia. Por eso las colecciones de herbario, hay muchas que siguen vivas, solo le rocean con un poquito de agua, con un atomizador, y se recuperan inmediatamente, porque tienen esa capacidad de resistir periodos secos, ¿ya? Que no tienen las otras plantas. Si a una planta le quitan el agua, se va a morir. Estas, hay algunas especies que sobreviven mucho tiempo. Ahora, importancias ecológicas. La primera, diríamos, retardan la erosión. Al estar ahí presentes en el sustrato, en caso de una escorrentía fuerte, una lluvia fuerte, detienen esa erosión, ¿no? Están ahí manteniendo el sustrato. Son colonizadores. Ya hay, como ustedes saben, suelos muy pobres o en erupciones volcánicas. Los primeros que llegan a colonizar son líquenes y musgos, porque tienen esa capacidad de vivir con poco. Pero lo que hacen es facilitar y mejorar el suelo para los que vendrán después. O sea que los musgos ayudan a transformar sitios pobres en sitios más accesibles para las plantas vasculares. Y eso es una función muy importante, sobre todo cuando hablamos de restauración de hábitats y todo esto. Muy bien, y otra cosa más de la ecología, hay muchos musgos que tienen relación con otros organismos, sobre todo con orquídeas, ¿ya? Hay orquídeas, ayer nos hablaban mucho de las orquídeas, que solo crecen en cierto o germinan en cierto tipo de sustrato. Y muchos de esos sustratos son los musgos, pero como la orquídea es más llamativa, nos fijamos a veces solo en la orquídea y no nos fijamos en el sustrato. Y hay a veces mucha especificidad entre esa asociación orquídea-musgo. Y otra cosa, hay muchos organismos que utilizan musgos para elaboración de nidos. Si ustedes cogen un nido de colibrí, seguro hay un musgo. Pero ¿qué tipo de musgo será? ¿Será un musgo específico? Nada de eso sabemos. Hay también invertebrados, protozoarios que conviven con musgos, pero nadie ha estudiado nada, o sea, no se sabe
qué musgos tienen que ver con qué organismos. Por eso les digo, es un mundo desconocido. Pero de que hay la interacción, hay la interacción. Otra importancia es que un musgo, al retener concentrado muchos de los nutrientes del suelo, son bioindicadores de un sustrato. Entonces, solo con ver el musgo ya podemos saber qué tipo de sustrato tiene, ¿ya? O sea, qué es la naturaleza y calidad del sustrato. Incluso podemos hacer análisis químicos con un musgo y sacar los nutrientes que tiene, y ya podemos saber qué nutrientes tiene el sustrato. También caracterizan comunidades vegetales. Es decir, hay musgos que solo viven en una comunidad vegetal. Entonces, solo por ver el musgo, en caso de que la comunidad vegetal haya desaparecido, ya podemos deducir, aquí anteriormente existió tal grupo de plantas, porque es un musgo típico de esa comunidad vegetal, y en caso de restauración podríamos introducir nuevamente esas plantas. Y eso pasa mucho, con tanta tala que tenemos, posiblemente solo nos queden los musgos ahí. Entonces ya podríamos, o sea, es un indicador que nos dice, aquí existió tal o cual cosa. Y el otro uso, que lo estamos dando más desde el punto de vista antropocéntrico, al retener los nutrientes ambientales del agua y del suelo, se utilizan ciertas especies como bioindicadores, porque concentran muchos metales indiscriminadamente. Es que lo que pasa es que los musgos no seleccionan lo que absorben, sino indiscriminadamente son permeables a todo. Entonces hay organismos que valen muchísimo para detectar la contaminación ambiental. En Europa, por ejemplo, el Sphagnum lo ponen en redes, colgados en los postes de luz y todo, y luego hacen un análisis químico para ver lo que se ha retenido. Se sugiere, o ha habido estudios de que aquí también se haga lo mismo, pero con nuestros musgos de aquí, los epífitos que tenemos. Entonces, como ven, a lo mejor ustedes todo esto no lo sabían, pero es algo muy importante. Sin embargo, nadie les ha puesto mucho interés, seguimos colectando musgos y estamos en realidad haciendo un daño a nuestro ecosistema. ¿Y qué se ha hecho en el Ecuador? Entonces ahora les voy a hablar un poco de la historia, porque cuando vemos lo que se ha hecho en nuestro país, a lo mejor nos nace un poco más de cariño, ¿no? Porque vemos que ha habido gente que ya desde hace 2 siglos ha empezado a trabajar. Entonces aquí vienen que en los años, hace 2 siglos viene von Humboldt y von Planck, claro, y empiezan a colectar. Ellos no identificaban, pero colectaban todo lo nuevo. Y dieron sus colecciones a Hooker, quien es el que publica por primera vez ya en 1820, de 1812 a 20, su publicación Musi Exotici, que era un libro que hablaba sobre los musgos que hay en nuestra zona. Luego ya hubo más publicaciones de Kuhn, Havenson, y este es el primer briólogo. Briólogo es el especialista en briófitas, ¿no? No crean que está ahí la R de más, sino que es el que estudia las briófitas. Viene este primer briólogo y empieza a hacer colecciones, donde ustedes ven, en la Amazonía, en la Sierra Norte, y también hace un catálogo de los musgos que tenemos tanto en la Amazonía como en los Andes. Y como ven, donde más estudios de musgos se ha hecho es en las Galápagos, porque es un lugar carismático también, entonces se ha estudiado de todo. Y aquí están todas las publicaciones que se han hecho sobre musgos en Galápagos, ¿no? Este ya es un briólogo reciente que publica todo lo que se había hecho de musgos aquí en el Ecuador. Él es William Campbell Steer y publica ya con datos también del centro de la sierra y amplía un poco sus estudios en la Amazonía y saca la publicación luego, que es retomada por Robinson, que aumentó más especies, de Mosses of Ecuador. Y este sería, yo creo que el trabajo más completo que tenemos de Churchill. En 1994 publica los musgos de la Amazonía del Ecuador, ¿ya? Pero miren, si ustedes ven, hay una región que está siendo olvidada. ¿Cuál será? La costa, exactamente. Sin embargo, hubo un arriesgado, Robinson, que hace unas poquitas colecciones cerca de Guayaquil y poquito en Manabí. Entonces, con esto, ¿qué inquietud tenemos? Los musgos son desconocidos en el Ecuador.
todavía hay muchas zonas que no han sido estudiadas. Si ustedes se fijan, toda la costa norte, la parte de la costa sur y la sierra sur, no hay un estudio serio. Imagínense todas las especies nuevas que tendremos ahí, todas las cosas por descubrir, las interacciones que tenemos con otros organismos. O sea, esto es una parte de la ciencia virgen. Y ahí es cuando yo vengo a estudiar esta zona, la zona de la costa. Entonces, cuando tuve la oportunidad de estudiar los musgos, decidí escoger esta región porque era la parte que estaba más descuidada. ¿Qué hice yo? Estudié 2 puntos en la cordillera de la costa. Como saben, hay una cordillera pequeña, la cordillera costanera. Cogí un punto al norte de la cordillera, en Esmeraldas, y otro punto al sur. ¿Por qué escogí estos 2 lugares? Bueno, primero porque era una zona desconocida, y segundo porque son ecológicamente similares. Este es el punto más norte, que es más sur, en el Parque Nacional Machalilla. Hay un cerrito que se llama San Sebastián, que está sobre el bosque seco. Y el otro punto es la Reserva Biológica de Bilsa, que también está en una reserva y que está en Esmeralda, cerquita de Quinindé. ¿Qué es lo que pasa? Estos 2 son muy parecidos ecológicamente, parecidos, no iguales, porque tienen los remanentes de bosque. Ustedes saben que en la costa se ha talado casi todo. Hasta me da vergüenza enseñar este dato. Miren, nos queda solo el 0.8% del bosque original. Y este dato es de hace 10 años, o sea que ahora yo creo que será mucho menor. Y estos bosques se encuentran en la punta de 2 cerros, ¿ya? Y es el bosque remanente. Y están más o menos a unos 600 metros de altitud. La primera diferencia es que en el sector norte hay mayor humedad, 3.000 milímetros de lluvia, y en el sector, en esta zona sur que escogí, la mitad de lluvia. ¿Por qué? Porque en el norte es una extensión del Chocó colombiano, todavía la zona muy húmeda. Y acá, como ustedes saben, ya en Machalilla ya hay una influencia del bosque seco. Si yo les pregunto, ¿en dónde habrá más musgos? ¿Qué me dicen? En el centro, dicen por aquí. ¿En el norte, en el sur, en Bilsa o en Machalilla? Bilsa. Eso es lo que pensaba yo, pero vamos a ver qué pasó. Bien. Bueno, esta es la otra diferencia que les decía. La base de este cerro de San Sebastián está rodeado de bosque seco. En cambio, en la base de este cerrito ya ha sido talado todo. Aquí está Quinindé y todo. Entonces esa es otra diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué quería yo con este estudio? La primera pregunta era, ¿esta zona es diversa en cuanto a la brioflora? A lo mejor ni hay musgos o son los mismos musgos que ya se reportó, ¿ya? Entonces esa era la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué sitio es más diverso? ¿El del norte o el del sur? O a lo mejor tienen la misma cantidad de especies. Ya ustedes vayan ahí elucubrando qué puede ser. Y tercero, ¿qué es lo que está determinando que haya unos musgos en un sitio y otros musgos en otro? O a lo mejor en los 2 sitios hay la misma cantidad de musgos, los mismos musgos, pero ¿qué es lo que determina que haya o no haya musgos? ¿Ya? Ahí ya les pregunto, ¿ustedes qué creen que puede ser? Humedad, dicen por ahí. Claro, conociendo lo que les digo de su ciclo de vida, un factor puede ser la humedad, pero vamos a ver qué pasa. O les dejo para el siguiente programa. No. Estos son los resultados. Ya. Encontramos, miren, Bilsa, Machalilla en ambos lugares y el total. En cuanto a familias, 3 familias solo en Bilsa, 9 en Machalilla, 14 en los 2 lugares que se comparten y 26. Pero si vemos géneros, hay 14 solo en Bilsa, 23 solo en Machalilla, o sea, exclusivos para esa zona, 14 que están entre los 2 lugares, 55. Pero si vemos especies, hay 33 especies exclusivas para Bilsa, 40 exclusivas para Machalilla, 14 compartidas y 87 en total. Y nuevos registros, 8 para Bilsa, 13 para Machalilla y 4 que están en 2 sitios. ¿Qué vemos aquí? ¿Era lo que nos esperábamos?
Ahora que dicen sí, ¿no? ¿Cuál era el sitio más húmedo? ¿Y dónde hay más especies? En Machalilla. Exactamente. Nos sorprendió esto, que en el sitio que tiene la mitad de la humedad haya más especies. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué puede ser esto. Bueno, esto es ya en forma más gráfica. Las 53 familias, 53% de las familias, quiero decir, son compartidas. En amarillo lo que solo encontramos en Machalilla y en rojo solo lo que encontramos en Bilsa. Esto es en cuanto a familias. Esto en cuanto a géneros va bajando obviamente lo compartido, 27 solo en Bilsa y 46 en Machalilla. Y en especies es obvio que hay muchas especies en Machalilla, muchas también en Bilsa y poquitas compartidas, ¿ya? O sea, vean, son dos sitios ecológicamente similares, pero tienen musgos muy diferentes. Y esto, bueno, les puse solo dos familias por no cansarles. Esta es una familia Calicostácea, se llama. Es una familia típica de zonas muy húmedas. Es pleurocárpica, quiere decir que es como rastrera o pendiente, está epífita en los árboles y está adaptada para la lluvia. Si ustedes ven, casi todas las especies estuvieron en Bilsa y muy pocas en Machalilla. Y otra especie, que esta es acrocárpica, quiere decir que crece en el suelo hacia arriba. ¿Esa dónde estuvo más? En Machalilla. Obviamente, esta tiene la capacidad, si ustedes se fijan en las hojas, se retuercen cuando no tienen agua, pero apenas viene una niebla, se llenan de agua y vuelven a vivir. Entonces estas son típicas de Machalilla. Y luego, con estas 87 especies, yo lo que hice fue hacer una descripción detallada de cada una. Capturé la imagen que se ve con microscopio. Me olvidé de decirles que para identificar una especie de musgo, todo es a base de estereoscopio y microscopio, porque los caracteres que sirven los taxonómicos son justamente las células. Entonces, para identificar, ustedes necesitan hacer cortes transversales de la hoja. Como ven, es una sola capa de células. Esto es como la nervadura, diríamos así, aunque no es una nervadura propiamente. Y se hace descripción de la forma de vida, la forma de la hoja, las células apicales, basales y las células medias. Y así podemos identificar. Entonces yo hice esto para las 87 especies. Tengo que decir que hubo 4 que nunca pude identificar y que están ahí a la espera de, a lo mejor son especies nuevas. Y también elaboré una clave taxonómica para identificar las especies de estas dos localidades. Y luego de eso, que uno siempre se queda con la duda de dónde vienen estas especies, empecé a ver el Index Musgorum, que es donde se describe la distribución de las especies, y vi lo siguiente, que las especies de Bilsa tienen una distribución, casi todas, ¿no? Hay algunas que sí se pueden encontrar en la parte tropical de África, por ejemplo, pero en su mayoría las especies de Bilsa se encuentran únicamente en la zona neotropical de América. Y qué sorpresa cuando empecé a ver las especies de Machalilla. Las especies de Machalilla tienen una distribución pantropical, es decir, está en los trópicos de todo el mundo. ¿Por qué será esto? Yo lo que asumo es que, bueno, las que llegaron a Machalilla, como tuvieron que atravesar una zona seca, tienen una mayor capacidad de dispersión, o sea, son como más fuertes en cuanto a dispersión, porque tienen que atravesar ese bosque seco. En cambio, las de Bilsa, como están en una zona húmeda, están más especializadas a vivir en humedad y no pueden atravesar esas barreras secas. ¿Ya? Bueno, todas esas son elucubraciones, porque ya les digo, falta mucho por estudiar. Resultados. ¿Qué puede determinar la distribución de musgos? Entonces, ¿qué determina la distribución de musgos? La humedad, sí. La humedad lo que hace es tener mucho musgo, pero de lo mismo, ¿me entienden? En cambio, cuando falta humedad, hay más diversidad de musgos, aunque son menos aparentes a la vista, porque tienen la capacidad de adaptarse a más microhábitats. Entonces, mi primer resultado es la disponibilidad de microhábitats, o sea, donde haya más
tipos de hábitat diferente, obviamente habrá musgos que puedan llegar y colonizar esos sitios. Por eso en Machalilla, al ser una zona seca y húmeda, porque depende de la estación, como que los musgos hay en mayor diversidad porque pueden ubicar mayor diferencia de hábitats. La capacidad de dispersión y superar barreras geográficas como zonas secas y forestadas. O sea, los de Machalilla en cuanto a dispersión son más fuertes porque han podido llegar, como les decía, entonces eso también está determinando. Y lo último, claro, la disponibilidad de agua y humedad, porque hay familias de humedad que son más dominantes en una zona y familias más de secano disponibles en otra zona. O sea, la cantidad de agua hace que haya más de un tipo o de otro. Con toda esta información viene la gran pregunta: ¿es necesario incluir a los musgos en los jardines botánicos? Sí, dice alguien que diga no. Ya, sí. ¿Por qué? Porque les dan nutrientes y evitan que se destruya el ecosistema que rodea toda esa... Claro, o sea, sin duda sí necesitamos incluir por la importancia ecológica que les he dicho, y eso que no metemos aquí la importancia para el hombre, ¿no? De que podríamos descubrir la cura para el cáncer o no sé, cualquier cosa que nos sirva a nosotros. Solo por la importancia ecológica ya es necesario protegerlos. Y segundo, porque son súper desconocidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es un jardín botánico? Lo que decíamos antes, sirve para recrear, educar, investigar y conservar. Y es el único lugar, aparte de las universidades, pero para el público en general, donde podríamos contarles lo que hacen los musgos. O sea, yo creo que después de esta charla ustedes ya pensarán dos veces en si cojo o dejo el musgo donde encontré en la naturaleza. Pero gracias a mi charla. Pero ¿y la gente que no tiene esta posibilidad o este privilegio? ¿Dónde? En el jardín botánico, ¿ya? Y además, porque sus microhábitats, o sea, ya no hablamos de hábitats grandes, sus microhábitats están siendo súper amenazados. Ya ven, en la costa nos quedamos con 0.8% del bosque original. ¿Cuántas especies morirían de musgos y de no musgos que ya ni les conocimos ni nos enteramos de qué hacían? Entonces es como muy urgente, ¿ya? ¿Y cómo incluir los musgos? Primero, identificando lo que tenemos, porque no sabemos ni lo que tenemos. O sea, estamos en un nivel en pañales en cuanto a muchas especies de plantas vasculares. Imagínense el musgo, no sabemos ni lo que tenemos. O sea, por Loja yo no sé qué habrá, si alguien estará colectando. Entiendo que alguien colecta en la costa. O sea, nuestro país es todavía virgen en exploración de musgos, ¿ya? Luego, estudiando, una vez que sabemos lo que tenemos, ¿qué condiciones necesita esa especie para vivir? ¿Será que necesita más sombra, más humedad, sequía, es epífita? O sea, ya estudiar en detalle su microhábitat para poder mantenerlo en un jardín botánico. Si introducimos especies de gran dispersión como las de Machalilla o de dispersión local como las de Bilsa, si queremos meter aquí en Santo Domingo, ¿cuáles meteríamos? ¿Las de Bilsa o las de Machalilla? Todo eso tenemos que investigar. Por aquí dicen las de Bilsa. Y también saber de esas que hemos encontrado si están amenazadas, porque como decíamos ayer, la prioridad sería lo que está más en riesgo o en peligro. Entonces, como ven, hay 3 campos aquí que todavía desconocemos muchísimo. Yo no sé si habrá colecciones aquí en Santo Domingo, no sé. Bueno, la cosa es que la otra pregunta era, ¿existen jardines botánicos que tienen colecciones vivas de musgos? ¿Ustedes qué creen? No, dicen por aquí. ¿Quién da más? Pocos, dicen. Yo lo que hice antes de venir es tratar de contactar con toda la gente que yo conocía trabajando en jardines botánicos del país y de fuera. Contacté con la gente de Berkeley, donde pude hacer este estudio en el jardín botánico, de Edimburgo, que tengo amigos estudiando ahí en el jardín botánico de Edimburgo, el Real Jardín Botánico de Madrid, el de Quito, obviamente. El de acá, como no tenía contactos, no supe, pero creo que no hay musgos, ¿no es cierto? ¿Y qué creen? De todos esos, tienen musgos en sus jardines botánicos, pero que crecen espontáneamente. No hay nadie que tenga colección de musgos.
Y no es que no haya especialistas, porque el pretexto sería que no haya especialistas. En Ecuador tal vez sí, porque no tenemos especialistas. Pero en Berkeley, al menos donde yo conocí, había como 30 personas solo estudiando musgos. O sea que ellos tienen las facilidades, los recursos del herbario. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo creo que es difícil estudiar más en detalle los microhábitats para introducir los musgos en las colecciones del jardín botánico, siendo tan importantes como les digo son. Pero yo quiero terminar con esta foto, para que vean que no es imposible. Este es un jardín botánico en Indonesia, y hay una zona especializada en briofitas, en musgos propiamente, porque ya les digo que briofitas es una división muy grande. Y podemos ver cada musguito con su etiqueta, sus senderitos para recorrer y reconocer las especies. Ahí les he hecho una ampliación de uno, Plagioquil, no sé cuál es, pero bueno, que la cosa es que cada especie está identificada. Entonces, ¿es posible que haya jardines botánicos con colecciones vivas de musgos? Esta foto le responde todo y con eso termino. Muchas gracias. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Bueno, ¿a dónde? Allá. ¿Estás vinculado a algún grupo de investigación si sigues realizando este tipo de trabajo? Gracias. Bueno, este trabajo propiamente fue hecho no en la Rey Juan Carlos. Este fue mi trabajo de licenciatura, que lo realicé en colaboración con la PUCE, la Católica de Quito, con el herbario de Berkeley, de California. Entonces hubo una persona en el momento adecuado que vino y me capacitó en toda la identificación, la colección de briofitas, pude viajar allá y todo e identificar. Lamentablemente yo no pude continuar este estudio. Para esta presentación he tenido que desempolvar mis archivos con decirles que tenía la presentación todavía en slides. O sea, no había ni en focus en la época que yo hice esto. Porque yo me sentí solo cuando yo iba a ser el pionero, no había nadie más trabajando. Y yo creo que es importante trabajar, como decíamos ayer, en grupo. ¿Ya? Yo era el único que había estudiado, el único ecuatoriano. Como ustedes vieron, hubo mucha gente extranjera que vino, pero ecuatoriano no. Ahora entiendo, bueno, luego salí a estudiar al extranjero, a España, y dejé olvidado este campo de la investigación. Entonces ahora he vuelto de nuevo. Y entonces tal vez esa sería una buena oportunidad de contactar a todos los briólogos, si es que los hay, y empezar a trabajar en grupo. ¿Otra consulta, ingeniero? A nivel económico, yo quisiera saber, es bastante demandante económicamente la parte de poder hacer colecciones de briofitas o de musgos en concreto. Sí, la parte metodológica me salté porque tenía miedo del tiempo, pero es muy fácil porque no requiere, como las plantas vasculares, hacer cuadrantes y imagínense en las plantas grandes. Para colectar musgos es muy fácil, se diseñan con papel A4 de un papel normal, prácticamente un poco más absorbente, sobres. Y el tipo de muestreo es recolectar por senderos, porque como son plantas tan pequeñitas, si nos pasamos de un cuadrante en una zona, no acabaríamos nunca. Entonces, la estrategia de colección es simplemente recorrer la zona o las reservas y todo lo que se ve como musgo, diferenciando de las hepáticas foliosas, porque se confunde mucho hepática foliosa con musgo, porque son muy parecidas, la diferencia se les ve ya en el microscopio, y colectar. O sea, la inversión sería más en las logísticas de los viajes, porque de ahí el material, si tenemos un microscopio, una lupa y papel, ya eso es todo. Y además las colecciones, como les digo, en herbario pueden quedar vivas en estado de dormancia, deshidratadas, digamos, por mucho tiempo. O sea, económicamente no demanda una inversión fuerte. Para hacer esto es que el primer paso sería los microhábitats, ¿entiendes? Claro.
Entonces, claro, sería más que de dinero, de tiempo, de estudiar tal especie, qué condiciones vive. Yo hice prácticamente un trabajo taxonómico, pero no estudié nada del ciclo, bueno, fenología no se puede hablar, pero un poco más del ciclo. Claro, la ecología de las especies. Pero en cuestión de dinero yo creo que no demanda mucho dinero. Otra pregunta. Yo sé que no es su especialidad, pero voy a aprovechar de preguntar porque yo, haciendo acuerdos de mi época de estudiante, yo soy profesor de formación inicial, pero no soy del área de ciencias biológicas, pero habitualmente los profesores de ciencias naturales, por ejemplo, trabajan con este tipo de especies muchas veces, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera cree usted que los docentes pueden contribuir a crear conciencia sobre la importancia de estas especies en lo que es el medio ambiente, en la escuela, en el aula? Eso, presentándoles. O sea, lo primero es, miren, esto es el musgo, no es todo verde, que decimos, pero si todo es lo mismo. O sea, afinando y enseñando a la gente a discriminar la diversidad de musgos y todo. O sea, yo creo que es muy valioso. Allá en Berkeley yo veía que los especialistas hacían workshops, talleres, abierto a todo el público, de vengan y entérense de lo que es los musgos. Y había gente, claro, y pagado y todo, que encima era caro, y iban y se enteraban y veían con sus propios ojos y sacaban las muestras en el microscopio. O sea, cuando tú haces algo con tus propias manos, es muy difícil que se olvide. Que en cambio, si yo les digo así, un poco retendrán las imágenes. Pero cuando ustedes hacen algo con sus propias manos en el microscopio, con la lupa, y ven un musgo, ya empieza el cariño por la especie, ¿entiendes? Entonces yo creo que el maestro lo que debe hacer es facilitar, acercar al alumno o a la persona, niño o adulto, lo que sea, a la naturaleza. O sea, ser un mediador, que se conozcan los dos. Y una vez conocidos, ya espontáneamente surge la conciencia de cuidar y conservar, ¿ya? Un dato es que hay más o menos 1000 musgos estudiados, especies de musgos aquí en Ecuador. Pero miren que el muestreo ha sido muy pequeño. O sea, seguro tenemos mucho más y especies nuevas. Yo mismo tengo ahí pendientes 4, a ver qué será. Y la última pregunta. Sí, tú lo que nos dices es que para poder identificar o para poder ver características muy puntuales y que realmente te permitan saber si eso no es un musgo, necesitas a nivel de estereoscopio, a nivel de microscopio, ¿no? Entonces, al momento de la educación, de pasar esta posible identificación a la parte de la educación ambiental, realmente sí demanda de muchos recursos el hecho de poder dar a conocer este tipo de especies, ¿no? No sé si más lo hago como reflexión o como pregunta, pero ese es mi enfoque, ¿no? O lo que me estoy dando cuenta ahora. O sea que económicamente sí es bastante demandante el hecho de poder enseñar estas especies. Económicamente yo no sé, o sea, los recursos... No, yo te hablo porque en los jardines botánicos el principal factor que tienen, o las principales pegas, es a nivel económico, y no es solo de aquí, es de todo, bueno, aquí no es 100%, pero el resto de los seres normales tenemos que poner. Claro, o sea, que hay que invertir recursos, sí, pero si comparamos con otros grupos, tal vez de vasculares, o sea, el único problema es colectar y llevar al laboratorio para observar, pero eso no demanda, o sea, yo creo que no demanda mucho esfuerzo, ¿no? Claro, una persona que ya un poco nos oriente en la identificación, o mi clave taxonómica que está disponible ahí, pero si comparamos, ya te digo, con otros organismos de plantas superiores, bueno, vasculares, yo creo que no se requiere mucho.